La luz de la mañana brillaba a través de las finas cortinas, coloreando el dormitorio con suaves tonos dorados. Hortensia se despertó primero, como de costumbre. Mauricio dormía a su lado, con la respiración uniforme y tranquila. Se volvió hacia su marido, admirando su perfil. En 5 años de matrimonio, seguía encontrándolo increíblemente atractivo. Mauricio abrió los ojos y sonrió, encontrándose con su mirada. Extendió la mano y le tocó la mejilla, un gesto matutino que siempre le aceleraba el corazón. «Buenos días», susurró, acercándola. «¿Cómo has dormido?» «Bien». Hortensia se acurrucó contra su hombro. «Anoche volviste tarde». «Sí, había negociaciones importantes», le besó la coronilla. «Siento no haber llamado». Ella aspiró el aroma familiar de su colonia mezclado con algo más, un aroma sutil y desconocido. En la cocina, Hortensia preparaba el desayuno: zumo de naranja recién exprimido, huevos revueltos con hierbas tostadas. Mauricio estaba sentado a la mesa, consultando algo en su teléfono. Sus dedos se deslizaban rápidamente por la pantalla, tecleando mensajes. «¿Alguna novedad?», preguntó, poniendo un plato de tortilla delante de él. «Sí, y muy buenas». Dejó el teléfono a un lado. «¿Recuerdas lo que te dije de ampliar el negocio? Parece que tenemos inversores importantes en la capital». Hortensia se sentó enfrente, acunando su taza de café entre las palmas de las manos. «¿De verdad? Es maravilloso». «Sí, pero tendremos que estar allí más a menudo», bebió un sorbo de zumo. «Podría alargarse durante meses hasta que lo solucionemos todo». Algo brilló en sus ojos, rápidamente, casi imperceptiblemente. Inmediatamente se ocupó de la tortilla, evitando su mirada. «Podría ir contigo», se ofreció Hortensia. «Hace mucho tiempo que no voy a la capital». «No, cariño», negó con la cabeza. «Serían aburridas reuniones de negocios, además tienes clientes, entrenamiento. No querrás dejarlo todo atrás». Ella asintió, reprimiendo la creciente frustración. Mauricio tenía razón. Su horario en el gimnasio estaba reservado con semanas de antelación. Después de desayunar, se preparó rápidamente. El traje le quedaba impecable, como siempre. En la puerta, la abrazó y la besó en los labios, de forma habitual, casi mecánica. Hortensia le miró desde la ventana, alto, esbelto, seguro de sí mismo. Un hombre de negocios de éxito, un marido cariñoso, su pilar y su apoyo. Al menos eso había pensado ella todos estos años. Últimamente, algo había cambiado claramente. En el dormitorio, se puso el uniforme de gimnasia y se recogió el pelo en una coleta alta. En 1 hora empezaba su primer entrenamiento. Al pasar por el armario, echó un vistazo al estuche del vestido de novia. Llevaba 5 años colgado allí, conservando el recuerdo del día más feliz de su vida. La pared de espejos de la sala de fitness reflejaba decenas de siluetas tensas. Hortensia observaba atentamente cada movimiento de sus pupilas, fijándose en los más mínimos errores en la técnica de los ejercicios. Gotas de sudor resbalaban por su bronceada piel, pero no se permitía ni un segundo de descanso. La espalda recta. Mantén la posición otros 15 segundos. Su voz sonaba clara y segura, resonando en las paredes del espacioso gimnasio. La sesión matinal de entrenamiento en grupo tocaba a su fin. Hortensia observaba a sus clientas, empresarias de éxito, esposas de personajes influyentes de Lima que le habían confiado su cuerpo y su salud. Estaba orgullosa de sus resultados, de ver cómo sus figuras y posturas habían cambiado a lo largo de los meses de duro entrenamiento. Tras el último complejo de estiramientos, mientras los clientes recogían sus pertenencias, Mercedes Castillo, esposa de un importante abogado, se acercó a Hortensia. «Hortensia, eres mágica. Ya estoy abrochando vestidos que no me ponía desde hace 3 años», sonrió feliz, secándose el cuello con una toalla. «Todo es cuestión de regularidad y técnica adecuada.
respondió Hortensia, recogiendo su larga melena negra en una coleta alta. La clave es no saltarse los entrenamientos. Su teléfono vibró en el bolsillo de su bolsa de deporte. Un mensaje de Mauricio. Hoy llego tarde. Reunión importante con inversores. Hortensia sintió una desagradable punzada en el pecho, la tercera vez en una semana. Guardó el teléfono sin contestar. En el vestuario había mucho ruido con la charla y las risas de las clientas. Hortensia se cambió lentamente, repasando mentalmente las últimas semanas. Mauricio se había vuelto cada vez más distante. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo, y sus viajes de negocios a la capital se habían hecho más frecuentes. Algo había cambiado en su comportamiento, pero ella no podía decir exactamente qué era. Al salir del gimnasio, Hortensia se sumergió en el calor sofocante de la mañana peruana. El sol pegaba sin piedad, obligando a los transeúntes a apiñarse contra las paredes de los edificios en busca de sombra. Decidió caminar, a pesar del calor. Su casa estaba a 20 minutos a pie, en una zona respetable de la ciudad. De camino, se detiene en su cafetería favorita. El camarero, al reconocerla, ya estaba preparando el pedido habitual, un espresso doble sin azúcar. Hortensia se sentó en una mesa junto a la ventana, observando a la gente que se apresuraba en sus quehaceres. Una mujer de mediana edad arrastraba de la mano a un niño testarudo. Una joven pareja se besa en la esquina, ignorando las miradas críticas de los transeúntes. Era el ajetreo habitual de la ciudad, pero hoy todo parecía falso, como el decorado de un teatro. La casa estaba vacía y fresca. El aire acondicionado estaba a tope. Mauricio no soportaba el calor. Hortensia entró en el dormitorio y colgó ordenadamente su bolsa de deporte en un gancho. En la mesilla de noche había una foto de familia, 3 años atrás, de vacaciones en la costa. Recordó aquel día, la brisa salada, la puesta de sol, las manos de él en su cintura, los besos con sabor a mojito. Las cosas habían sido diferentes entonces. Después de ducharse, Hortensia hizo sus tareas. Ordenó el cesto de la ropa sucia, quitó el polvo, regó las flores del balcón. Las acciones mecánicas le ayudaban a no pensar, a no analizar, a no agobiarse, pero sus pensamientos seguían volviendo a Mauricio, a su extraño comportamiento de los últimos meses. Aquella noche oyó abrirse la puerta. Mauricio había vuelto tarde, oliendo a perfume caro y a whisky. Perdona el retraso, la reunión se alargó. Le dio un picotazo en la mejilla, evitando mirarla directamente. ¿Has cenado? No, te estaba esperando, mintió Hortensia. Hacía tiempo que había cenado, pero quería pasar un rato con él. He merendado en la reunión. Estoy muy cansado, voy a ducharme y a la cama. Mauricio se aflojó la corbata y se dirigió al baño. Hortensia se quedó de pie en medio de la cocina, agarrando una toalla entre las manos. El vacío resonaba en su cabeza. Se dejó caer lentamente en una silla, escuchando el sonido del agua del baño. 5 años de matrimonio. 5 años llenos de amor, pasión, planes y sueños compartidos. ¿Cuándo había empezado todo a desmoronarse? Y lo más importante, ¿por qué? Al quedarse dormida en la cama que compartían, Hortensia pudo sentir la distancia física que los separaba, aunque Mauricio yacía a solo unos centímetros de distancia. Él estaba de espaldas a la pared, con la respiración uniforme y tranquila, y ella no podía dormir, mirando las extrañas sombras en el techo proyectadas por las luces de la calle a través de las cortinas sueltas. Mañana tenía otra sesión de entrenamiento a primera hora de la mañana. Hortensia cerró los ojos, intentando conciliar el sueño, pero el sueño no llegaba, y en su mente se agolpaban fragmentos de recuerdos, extraños detalles del comportamiento de su marido que antes había achacado al cansancio y al estrés laboral. Quizá se lo estaba inventando todo, quizá estaba siendo demasiado imaginativa, pero su intuición, que nunca le había fallado, le susurraba insistentemente: algo iba mal, algo iba definitivamente mal.
Catalina Montoya escuchaba atentamente a su amiga, removiendo lentamente el café que se enfriaba. Estaban sentadas en una pequeña cafetería no muy lejos del salón de belleza del que Catalina era propietaria. El lugar estaba lo suficientemente apartado como para hablar con franqueza. No sé, a lo mejor me estoy alterando. Hortensia pasó el dedo por el borde de la taza. Pero ha cambiado, una persona completamente distinta. Catalina apretó los labios y se recostó en el respaldo del sillón de mimbre. Conocía a Hortensia desde hacía más de una década. Había sido testigo de su boda con Mauricio. Había visto cómo se desarrollaba su relación. Cuéntame más. ¿Qué es exactamente lo que te molesta? Catalina se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Hortensia respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Las últimas semanas se habían convertido en un caleidoscopio de sospechas y dudas. Antes siempre llamaba si se le hacía tarde. Ahora solo envía mensajes cortos. Ha dejado de hablar de trabajo, de reuniones, y esos interminables viajes de negocios a la capital. Se quedó callada, mirando a los transeúntes que pasaban por la ventana. El camarero trajo una nueva tanda de café. Catalina esperó a que se alejara y preguntó en voz baja: ¿Has mirado su teléfono? No. Hortensia negó con la cabeza. No puedo. Si me equivoco, si todo esto es una fantasía mía, no me perdonaré tanta desconfianza. Catalina asintió comprensiva. Recordaba a Hortensia y Mauricio en los primeros años de su matrimonio, enamorados, felices, haciendo planes para el futuro. Mauricio comenzaba entonces a desarrollar su negocio de restaurantes y Hortensia lo apoyaba en todo, trabajando al mismo tiempo en varios gimnasios. «Sabes, yo lo miraría más de cerca», pronunció finalmente Catalina. «¿Te acuerdas de la historia de Mariana, no?» Hortensia recordó. Mariana, una conocida común, había descubierto hacía 2 años que su marido llevaba una doble vida: formar una segunda familia en otra ciudad. Nadie había sospechado nada hasta el último momento. «Ayer me dijo que se iba otra vez», dijo Hortensia removiendo el azúcar en su café frío. «Esta vez por 5 días. Negociaciones importantes con proveedores, dice». «¿Y tú te lo crees?» Hortensia guardó silencio. Recordó su último fin de semana juntos, 3 semanas atrás. Mauricio había estado inusualmente callado, mirando constantemente el teléfono, y se había marchado inesperadamente por la tarde, alegando un asunto urgente. Regresó por la noche, oliendo a perfume desconocido. Explicó que había pasado todo el día en el centro comercial, eligiendo muebles nuevos para el restaurante. «¿Recuerdas cómo te cortejó?», preguntó Catalina de repente. Aquellos ramos cada mañana, las notas en los lugares más insospechados. Hortensia recordó. Cada detalle de aquellos días estaba grabado en su memoria. Mauricio había aparecido en su vida de la nada. Había acudido a un entrenamiento en grupo por consejo de una amiga. Destacaba entre los demás clientes, alto, esbelto, con una mirada atenta en sus ojos marrones. Después de la clase, me pidió que le hiciera un programa individual. Una semana después la invitó a cenar. Su romance se desarrolló rápidamente. Mauricio cortejaba de maravilla. Restaurantes, conciertos, regalos inesperados. 6 meses después le propuso matrimonio y 3 meses más tarde se casaron. Una ceremonia fastuosa, una luna de miel en el Caribe, una casa nueva en un barrio prestigioso, todo como en un cuento de hadas. «Te aconsejo que le sigas», la voz de Catalina la devolvió a la realidad. «Hay buenos investigadores privados por ahí, sin aspavientos, solo para asegurarse de que todo va bien». «¿Hablas en serio?». Hortensia rió nerviosa. «Como en una telenovela barata». «Mejor saber la verdad, sea la que sea». Catalina sacó una tarjeta de visita de su bolso. «Toma, cógela. Un hombre de fiar, de confianza. Si te decides, llámame». Hortensia tomó la tarjeta distraídamente. Sebastián Uribe, investigador privado.
Un simple rectángulo blanco con un nombre y un número de teléfono, pero sentía que le quemaba los dedos. Cuando llegó a casa esa noche, permaneció largo rato bajo la ducha caliente. En el dormitorio, Mauricio preparaba la maleta para otro viaje de negocios. Sus movimientos eran precisos y seguros. Camisas, trajes y corbatas estaban cuidadosamente apilados en una costosa maleta de cuero. ¿Vuelo contigo?, preguntó Hortensia, de pie en la puerta del baño. Mauricio se quedó inmóvil un segundo, pero enseguida siguió empaquetando. ¿Por qué? Son reuniones de negocios aburridas, solo perderás el tiempo. Además, tienes entrenamiento, clientes. Podría tomarme un par de días de vacaciones. Hace tiempo que no viajamos juntos. La próxima vez, ¿vale? Se acercó, besándole ligeramente la frente. Te prometo que este verano nos tomaremos unas vacaciones de verdad, donde tú quieras. Olía a colonia y a pasta de dientes mentolada, tan familiar y tan extraño al mismo tiempo. Hortensia le vio subir la cremallera de la maleta, comprobar su DNI, guardarse el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. Todo como siempre, pero había algo sutilmente diferente en sus movimientos, su mirada, su entonación. La tarjeta de visita del detective privado estaba en el bolsillo de su bata. Hortensia sintió su presencia físicamente, como si pesara una tonelada. Una llamada y sabría la verdad. O arruinaría su matrimonio para siempre mostrando su desconfianza hacia su marido. Una decisión que no estaba dispuesta a tomar. Todavía no. Por la noche, no pudo dormir durante mucho tiempo. Mañana por la mañana, él partiría hacia la capital, y ella se quedaría aquí, en la casa que compartían, sola con sus dudas y temores, y con la tarjeta de visita del detective privado palpitando en el cajón de su mesilla de noche, exigiendo una decisión. El despacho de Sebastián Uribe estaba en la tercera planta de un viejo edificio del distrito financiero. Hortensia pasó 2 veces por delante de la anodina puerta antes de aventurarse a entrar. El cartel de la puerta era cutre, con letras apenas legibles. Dentro olía a café y a papel viejo. El detective parecía un hombre delgado, de mediana edad, con unos ojos grises muy atentos y el pelo gris descuidadamente peinado. Le hizo un gesto para que se sentara en un sillón de cuero desgastado. Catalina me ha avisado de su visita, dijo sacando un bloc de notas. Cuénteme con detalle qué le preocupa. Hortensia apretó la correa de su bolso. Decir sus sospechas en voz alta era más difícil de lo que había pensado. Mi marido, creo que me engaña. Las palabras arañaron su garganta. Constantes viajes de negocios a la capital, regresos tardíos, llamadas extrañas. Sebastián asintió, tomando notas en su cuaderno con letra minuciosa. ¿Hace cuánto que notaste el cambio en su comportamiento? Hace unos 3 meses. Quizá antes, no lo noté enseguida. El detective le hizo algunas preguntas más, sobre el trabajo de su marido, sus hábitos, sus rutas de viaje. Hortensia respondió mecánicamente, como si estuviera hablando de un desconocido y no de su marido. ¿Está ahora en la capital? Sebastián pasó la página de su cuaderno. Sí, voló ayer por la mañana. Debería estar de vuelta en 4 días. Bien. Necesitaré un anticipo por una semana de trabajo y una fotografía de su marido, preferiblemente reciente. Hortensia sacó de su bolso un sobre con dinero y un teléfono. En el protector de pantalla había una foto de ellos juntos en las últimas Navidades. Los dos sonreían. El árbol ornamentado brillaba tras ellos. Al salir del despacho del detective, se sintió desolada. El sol abrasaba sin piedad, pero ella sentía frío. Cuando faltaban 2 horas para que empezara el entrenamiento, decidió caminar para despejarse. Las calles de Lima estaban llenas del ajetreo habitual. Vendedores que gritaban los precios de la fruta, turistas que fotografiaban la arquitectura colonial, oficinistas que se apresuraban a almorzar. Un día cualquiera en la gran ciudad. Pero todo cambió para Hortensia. Había empezado una guerra,
y ya no había vuelta atrás. En el gimnasio trabajaba en automático. Su voz sonaba habitualmente segura, contando repeticiones de ejercicios, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Por la noche llegó un mensaje de Mauricio, un escueto «todo va bien, las reuniones van bien». Solía enviar selfies desde los restaurantes, describiendo incidentes divertidos, preguntándole por su día. En casa, ella realizaba mecánicamente las actividades habituales, preparaba la cena, revisaba el correo, ordenaba la colada. En el armario, entre sus cosas, Mauricio encontró una corbata desconocida, azul oscura, con un estampado apenas visible. No recordaba habérsela comprado a su marido. Por la noche no pudo volver a dormir. La cama parecía demasiado grande, demasiado vacía. El teléfono estaba en silencio, sin llamadas ni mensajes de su marido. Normalmente llamaba antes de acostarse para desearle buenas noches. Ahora incluso eso había desaparecido de sus vidas. Por la mañana, Sebastián llamó. Aquí están los primeros resultados. Su voz sonaba seca, comercial. Su marido está en la capital. Se aloja en el Hotel Imperial, en una suite de la 20ª planta. Hortensia apretó el teléfono con los nudillos blancos. ¿Está solo? Aún no se puede asegurar. Tenemos que observar más. Volveré a comprobar todos los contactos, citas y movimientos. Después de la conversación, se sentó en la cocina durante un largo rato, con la mirada fija en un punto. Los pájaros cantaban fuera de la ventana. Una vecina tarareaba algo mientras colgaba la colada en el balcón. Era una mañana cualquiera, pero por dentro sentía angustia. Catalina llamó 2 veces, pero Hortensia no contestó. No tenía ganas de hablar con nadie, de responder preguntas, de compartir sus preocupaciones. Canceló 2 sesiones de entrenamiento individuales, mintiendo sobre su migraña. Al anochecer, llegó un nuevo mensaje del detective. Un escueto: «Tenemos que vernos, mañana a la misma hora». Hortensia respondió con un «Ana» de una sola palabra y apagó el teléfono. Pasó la noche medio dormida. Soñó a trozos. Una mujer desconocida vestida de novia, Mauricio con un ramo de rosas rojas, pasillos vacíos del hotel. Se despertó sudando frío, miró el reloj y volvió a caer en un olvido angustioso. Por la mañana, llegó tarde al entrenamiento por primera vez en sus 5 años de trabajo. Se disculpó ante el grupo, empezó la clase, pero siguió confundiendo la secuencia de los ejercicios. Los clientes la miran preocupados, acostumbrados a su impecable profesionalidad. «¿Estás bien?», preguntó Mercedes al acabar la clase. «Hoy pareces un poco distraída». «Sí, es que no he dormido bien». Hortensia esbozó una sonrisa. «No pasa nada». Faltaban 4 horas para su reunión con el detective. Entró en la cafetería, pidió una ensalada, pero no pudo probar bocado. El tiempo transcurría con una lentitud angustiosa. En su teléfono apareció un mensaje de Mauricio. «Hoy tengo una reunión importante con unos inversores. Te llamo esta noche». Lo borró sin contestar. El despacho de Sebastián estaba cargado. Encendió el ventilador que agitó enérgicamente el aire caliente. Sobre la mesa había una carpeta con fotos. «Siéntese», el detective señaló una silla. «Tengo noticias que no le van a gustar». Sebastián abrió lentamente la carpeta. Dentro había docenas de fotografías ordenadas por fecha. Hortensia se quedó paralizada en la silla, con los dedos enganchados en los reposabrazos. Esta fue tomada hace 3 días. El detective colocó la primera foto delante de ella, en el restaurante Mariposa, en el centro de la capital. En la foto, Mauricio estaba sentado en una mesa junto a la ventana. Frente a él había una joven de largo cabello castaño. Estaban cogidos de la mano al otro lado de la mesa, con las caras muy juntas. «Se llama Rosario Echenique», continuó Sebastián, exponiendo las siguientes fotos. 28 años, trabaja en una agencia de modelos. Llevan saliendo unos 6 meses. Hortensia miró las fotos en silencio. Aquí salían del restaurante,
con Mauricio sujetando la puerta. La siguiente es un paseo por el parque, con el brazo de él alrededor de la cintura de ella. Otra, un beso a la salida de un taxi. Vive en un barrio de lujo de la capital. La voz del detective sonaba distante. El piso lo paga su marido. También le paga las tarjetas de crédito, le compra regalos caros. Una nueva serie de fotos. Entran en una joyería. Cuando salen, un collar brilla alrededor de su cuello. Hortensia reconoce la tienda. Mauricio y ella han estado allí a menudo. Pero eso no es todo. Sebastián saca la última pila de fotos. Ayer visitaron un salón nupcial. Estas fotos fueron tomadas a través de la ventana. Rosario con su vestido de novia girando frente al espejo, Mauricio asintiendo con la cabeza, la asesora mostrando algo del catálogo. En la última foto, salen del salón con un gran maletín blanco. Lo he comprobado. Están planeando una boda. El detective abre un bloc de notas. El próximo sábado, en el Hotel Imperial, se ha reservado un salón de banquetes para 150 personas. Se ha invitado a los invitados, se han encargado flores y músicos. Hortensia sintió que el aire se volvía denso, pesado. Miró las fotos, pero no podía creer la realidad de lo que estaba ocurriendo. Su marido, con el que vivían desde hacía 5 años, planeaba casarse con otra mujer. Los padres de la novia son gente adinerada, continuó Sebastián. El padre es el propietario de una empresa de construcción. Al parecer, desconocen su existencia. Mauricio se presenta como soltero. Un pesado silencio flotaba en el despacho. Solo el ventilador seguía zumbando monótonamente, dispersando el aire cargado. Hortensia cogió una de las fotografías. Rosario riendo con la cabeza echada hacia atrás, Mauricio mirándola con ternura. Era exactamente como solía mirar a su mujer. Tengo direcciones, agendas de citas, copias de documentos. El detective le tendió una fina carpeta. Todo lo que he podido averiguar está aquí. ¿Cuánto le debo? Su voz sonaba ronca, como la de un extraño. Lo arreglaremos más tarde. Sebastián negó con la cabeza. Ahora mismo tienes que pensarlo. Al salir del despacho, Hortensia no recordaba cómo había llegado a casa. En sus manos aferraba la carpeta que contenía las pruebas de la traición de su marido. Al entrar en el piso, tiró la bolsa al suelo y se quedó paralizada en medio del salón. Todo allí le recordaba a Mauricio, su sillón favorito, su colección de discos de vinilo, las fotografías de las paredes, su vida juntos, construida sobre mentiras. ¿Cuántas veces había regresado y dormido en la cama que compartían? ¿Cuántas veces la había besado pensando en otra? El teléfono vibró, un mensaje de su marido. Lo siento, no puedo llamar hoy. Se ha retrasado una reunión importante. Hortensia sonrió. Ahora sabía exactamente qué tipo de reunión ocupaba el tiempo de su marido. Sacó las fotografías y las extendió sobre la mesita. Rosario, joven y guapa, figura esculpida, pelo bien peinado, ropa cara, una modelo, 10 años más joven que la propia Hortensia. Me pregunto en qué estaría pensando Mauricio, planeando una boda con su amante. ¿Cómo iba a explicárselo todo a su mujer? En el dormitorio, abrió el armario donde guardaba su vestido de novia. Las sombreras vacías. La funda había desaparecido. Hortensia bajó lentamente sobre la cama. Ahora todo encajaba. El vestido que llevaba Rosario en el salón nupcial era su vestido. Mauricio lo había robado para su novia. Esto era demasiado, no solo adulterio, no solo una aventura secreta. Planeaba casarse con su amante con el vestido de novia de su mujer. La humillación era tan profunda que Hortensia ni siquiera podía llorar. Se pasó la mano por las sombreras vacías de su armario. Hacía 5 años se había puesto delante del espejo con aquel vestido, feliz, enamorada, segura de su futuro. Mauricio la había mirado con adoración, la había llamado única. Ahora otra mujer se probaba aquel vestido y él la miraba de la misma manera. El teléfono sonó en el salón. Salió el nombre de Catalina.
Hortensia no contestó. No estaba preparada para hablar, para explicar, para responder preguntas. Lo único que sentía ahora era un vacío infinito y un dolor ensordecedor en lo más profundo de su ser. Faltaba menos de una semana para la boda. Un hotel lujoso, 150 invitados, flores, música. Todo estaba listo para la celebración perfecta. Me pregunto qué dirán los invitados cuando se enteren de que el novio ya está casado. ¿Qué dirán los padres de la novia cuando se den cuenta de que su hija iba a casarse con un mentiroso? Hortensia se dirigió al bar, sacó una botella de vino, regalo de Mauricio por su último aniversario. No se molestó en buscar una copa y bebió un sorbo directamente del cuello. El alcohol le quemó la garganta, pero no la alivió. En la carpeta del detective había otros documentos, facturas de restaurantes, joyas, extractos de tarjetas de crédito. Mauricio no escatimaba con su amante, gastaba miles de dólares en regalos y entretenimiento, y le dijo que los tiempos eran difíciles, que necesitaba ahorrar dinero. En la última página hay una copia impresa de la correspondencia con el hotel. Suite nupcial reservada a nombre de Rosario Echenique. Desayuno en la cama, champán, pétalos de rosa, todo lo que cabría esperar de una luna de miel perfecta. Hortensia arrugó el papel en su puño. La mañana estaba nublada. Nubes grises cubrían el cielo como si reflejaran el estado de Hortensia. Había pasado la noche en vela revisando las fotografías, leyendo los documentos que el detective había recopilado. Cada foto, cada línea del informe era un nuevo golpe. Llamó al gimnasio y canceló todos sus entrenamientos de la semana, mintiendo sobre una emergencia familiar. El gerente no estaba contento, pero a Hortensia le daba igual. Por primera vez en años, el trabajo dejó de importarle. Volvió a abrir el armario, pasó la mano por el espacio vacío donde antes colgaba su vestido de novia. Llevaba 5 años aquí, cuidadosamente guardado en una funda protectora. Lo sacaba de vez en cuando, admirando el fino encaje, el bordado hecho a mano, los botones de perlas de la espalda. Este vestido era su orgullo. 3 meses de búsqueda, docenas de pruebas, una cantidad considerable de dinero, pero había merecido la pena. Cuando Hortensia se lo puso por primera vez en el salón nupcial, la asesora lloró y dijo que nunca había visto una novia más guapa, y ahora se lo está probando otra. La joven amante de su marido se prepara para convertirse en novia con un vestido robado. La idea hizo que todo su interior se apretara de rabia y dolor. Sonó el teléfono. Catalina. Esta vez contestó Hortensia. Lo sé todo. La voz de su amiga sonaba preocupada. Sebastián me lo dijo. Voy contigo. No lo hagas. Hortensia negó con la cabeza, aunque su amiga no podía verlo. Necesito estar sola. Por supuesto que no. Ya estoy en un taxi. 20 minutos después, Catalina estaba en su casa. Miró críticamente la ropa arrugada de su amiga, las ojeras, la botella de vino sin terminar sobre la mesa. Vale, dúchate primero, le ordenó, cogiendo la botella. Luego el desayuno, y luego ya pensaremos qué hacer. El agua caliente devolvió un poco la cordura a Hortensia. Catalina, mientras tanto, preparó café y tostadas, obligando a su amiga a comer al menos un poco. Mi vestido de novia, pronunció Hortensia, mirando la taza de café que se enfriaba. Me lo robó para ella, ¿te lo imaginas? Catalina le apretó la mano en silencio. Recordó el día en que habían elegido juntas aquel vestido. Recordó los ojos felices de su amiga, su emoción antes de la ceremonia, la alegría de Mauricio cuando vio a su novia por primera vez. ¿Sabes qué es lo peor? Hortensia levantó los ojos hacia su amiga. No puedo entender cuándo dejó de quererme. ¿En qué momento se torció todo? No es culpa tuya, dijo Catalina con firmeza. Es un traidor y un mentiroso. Tú no has hecho nada malo. Pero Hortensia no la escuchaba. Estaba recordando su último día realmente feliz, 3 meses atrás, su aniversario de bodas.
Mauricio le había regalado aquel mismo vino. Habían cenado en su restaurante favorito. Habían hecho planes para el futuro. Habló de hijos, de una casa nueva, de viajar. Mientras tanto, ya estaba saliendo con Rosario. Están planeando una ceremonia fastuosa, sacó Hortensia los papeles. 150 invitados, música en directo, lujoso salón de banquetes. Los padres de ella no saben que está casado, nadie lo sabe. Catalina hojeó los papeles, frunciendo cada vez más el ceño. ¿Qué vas a hacer? Hortensia se encogió de hombros. Aún no lo había decidido. Podía pedir el divorcio ahora mismo, arruinar sus planes legalmente. Podía montar una escena en la boda, avergonzarlo delante de todos los invitados. Podía simplemente desaparecer, dejándole a él sufrir lo desconocido. El teléfono sonó en el dormitorio. Mauricio. Hortensia ni siquiera se movió para contestar. Un minuto después llegó un mensaje. Todo va muy bien. Vuelvo en 2 días. Te quiero. Hipócrita, murmuró Catalina, mirando la pantalla del teléfono de su amiga. ¿Cómo es que solo tiene conciencia? Hortensia se levantó en silencio y se acercó a la ventana. Afuera empezaba a llover, gotas raras repiqueteaban contra el cristal. Recordó su primer encuentro en el gimnasio. Mauricio había sido muy torpe en la clase colectiva, pero su sonrisa la había cautivado desde el primer minuto. Después, la primera cita, el primer beso, la proposición de matrimonio en el océano. «Quiero verla», dijo Hortensia de repente. «A esa Rosario, quiero ver qué tiene de especial». «No es buena idea», Catalina negó con la cabeza. «Necesito saberlo, ¿me entiende? Necesito ver a la mujer por la que arruinó nuestras vidas». Un pesado silencio flotaba en la habitación. Solo la lluvia se intensificaba fuera de la ventana, tamborileando en los aleros. Catalina se acercó a su amiga y le rodeó los hombros con el brazo. «Tengo que hacer algo», susurró Hortensia. «No puedo quedarme sentada esperando a que se case con mi vestido». «Ya se nos ocurrirá algo». Catalina abrazó más fuerte a su amiga. No debería salirse con la suya tan fácilmente. Pasaron el resto del día juntas. Catalina canceló todas las citas en su peluquería y se quedó con su amiga. Apenas hablaban, las palabras parecían superfluas. A veces Hortensia se quedaba aturdida, con la mirada fija en un punto, y de repente empezaba a repasar frenéticamente las fotografías. Hacia el atardecer la lluvia se intensificó. Las calles estaban desiertas. Solo algunos transeúntes se apresuraban a pasar bajo los paraguas. Hortensia estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces borrosas de las farolas. En algún lugar de la capital, su marido probablemente estaba abrazando a su joven novia, besándola, haciendo planes para su futuro juntos. «Siempre he estado orgullosa de nuestro matrimonio, ¿verdad? Pensaba que éramos especiales, que éramos diferentes de otras parejas. ¡Qué ingenua fui!». Catalina le puso en silencio una taza de té caliente delante. Sabía que cualquier palabra de consuelo sonaría falsa ahora. En el pasillo había una caja con fotos de la boda. Hortensia sacó una foto. Ella y Mauricio el día de su boda, tan felices, tan enamorados. Lentamente partió la foto por la mitad. Rosario Echenique estaba de pie frente al espejo de su piso, cepillándose el largo pelo castaño. Sobre la cama yacía su vestido de novia, exquisito, con preciosos encajes y botones de perlas. Mauricio se lo había traído hacía una semana, diciendo que era un regalo especial. «Es perfecto para ti», le había dicho entonces, ayudándola a abrocharse los botones de la espalda. «Es como si estuviera hecho para ti». Su romance comenzó hace 6 meses en un acto benéfico en la capital. Mauricio se presentó como un restaurador de éxito de provincias, soltero y nunca casado. La cortejó de maravilla. Restaurantes caros, joyas, sorpresas inesperadas. Ahora estaba sentado en el salón de su piso, revisando el papeleo para los preparativos de la boda. Habían elegido un hotel de lujo.
encargado flores, músicos, fotógrafos. Los padres de Rosario habían insistido en una celebración fastuosa. La hija única se merecía lo mejor. Papá quiere reunirse contigo esta noche. Salió Rosario del dormitorio, arreglándose el pelo mientras caminaba, para discutir los detalles del contrato de boda. Mauricio se puso ligeramente tenso, pero se recompuso rápidamente. Por supuesto, cariño. ¿A qué hora? A las 7, en su despacho. Alfredo Echenique era un hombre poderoso en el sector de la construcción. Su empresa construía complejos de apartamentos de lujo por todo el país. La reunión con su futuro yerno fue como la seda. Mauricio sabía cómo impresionar. Le habló de sus planes para ampliar el negocio de la restauración, de sus inversiones inmobiliarias y de su visión de futuro. Blanca Echenique, la madre de Rosario, también estaba fascinada con su futuro yerno. Ya estaba planeando cómo cuidaría a sus nietos, cómo se reunirían en familia para pasar las vacaciones en su casa de campo. ¿Estás segura de que no quieres esperar para casarte?, le preguntó a su hija una semana antes de la celebración. Solo os conocéis desde hace 6 meses. Mamá, tengo 28 años. Rosario puso los ojos en blanco. Sé lo que quiero. Mauricio es el hombre perfecto. En la agencia de modelos donde trabajaba Rosario, todos envidiaban su felicidad. Un novio guapo y con éxito, una boda fastuosa, una luna de miel en las Maldivas, un auténtico cuento de hadas. Nadie sabía que cada noche Mauricio volvía al hotel y llamaba a otra mujer. «Te echo tanto de menos», susurraba al auricular, sentado en el balcón de la habitación del hotel. «No queda mucho. Volveré pronto». 1 hora más tarde, envió un mensaje a Rosario. «Estoy deseando que llegue nuestra boda. Me has hecho el hombre más feliz del mundo». Aquella tarde, en el despacho de Alfredo Echenique, se discutían los últimos detalles de la inminente celebración. El enorme escritorio de roble estaba apilado de documentos, listas de invitados, menús, contratos con contratistas. «Quiero asegurarme de que mi hija esté bien atendida», dijo Alfredo mirando a su futuro yerno con atención. «Espero que comprendas mis preocupaciones». «Por supuesto, señor». Mauricio parecía tranquilo y confiado. «Haré todo lo posible para que Rosario sea feliz». Tras la reunión, regresó al hotel. Sacó el teléfono para llamar a su mujer, pero cambió de idea. En su lugar, marcó el número de Rosario. «Todo ha ido bien», le dijo. «Tu padre aprobó todas las condiciones». Una carcajada sonó en el auricular. «Te quiero», susurró Rosario. «Estoy deseando ser tu mujer». Mauricio guardó silencio unos segundos, mirando la ciudad nocturna. «Yo también te quiero», contestó finalmente. «Buenas noches, cariño». Se sirvió un whisky y salió al balcón. La capital nocturna bullía, bocinas de coches, música de los bares, voces de los transeúntes. En algún lugar, a 4 horas de distancia, le esperaba su legítima esposa, la mujer con la que había vivido 5 años, a la que había jurado amor y fidelidad eternos. Mauricio bebió un sorbo de whisky. No sentía remordimientos, al menos intentaba convencerse de ello. Con Hortensia, hacía tiempo que las cosas se habían convertido en rutina. Trabajo, casa, sexo ocasional los fines de semana. Pero con Rosario se sentía joven, apasionado, lleno de energía. Recogió espontáneamente el vestido de novia de Hortensia. Lo vio en el armario y pensó que sería perfecto para Rosario. Además, era un ahorro considerable. El vestido había costado una fortuna. No pensó en cómo se vería desde fuera, en cuánto dolor le causaría un acto así. El teléfono sonó en la habitación. La recepcionista le estaba recordando la reunión de mañana con los floristas. Tenían que elegir los arreglos florales para el salón del banquete, el ramo de la novia y los butonieres para los invitados. Mauricio anotaba mecánicamente la hora en su agenda. Rosario quería orquídeas blancas y rosas.
Hortensia había elegido lirios para su boda. Seguían siendo sus flores favoritas. Cada aniversario, él le regalaba un ramo de lirios blancos. Este año, al parecer, se rompería la tradición. Los papeles del contrato de boda estaban sobre la mesa. Mauricio los hojeó. Condiciones estándar, nada fuera de lo común. Nadie había comprobado su estado civil, nadie había cuestionado su declaración de que nunca había estado casado. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Hortensia. «Espero que te vaya bien. Te echo de menos». Mauricio lo borró sin contestar. En 3 días debería estar de vuelta en casa, pasar unos días con ella y luego marcharse de nuevo, ya para su propia boda. En el pasillo del hotel se cruzó con un hombre de mediana edad. Le miró atentamente, pero no dijo nada. Mauricio no le dio mucha importancia. No sabía que era un detective privado contratado por su mujer. El día de la boda empezó con alboroto. La suite del Hotel Imperial se convirtió en un improvisado salón de belleza. Maquilladores, peluqueros, damas de honor iban de un lado para otro, creando el look perfecto para Rosario. Blanca Echenique se afanaba alrededor de su hija, ajustando los pliegues de su vestido de novia. Los botones de perlas brillaban a la luz de la mañana y el encaje se deslizaba suavemente sobre la figura de la novia. «Pareces una princesa», susurró Blanca, conteniendo las lágrimas. «No me puedo creer que mi niña se vaya a casar». Rosario sonrió a su reflejo. Realmente el vestido le quedaba perfecto, como si lo hubieran hecho especialmente para ella. Mauricio no dijo dónde lo había comprado, solo que era un regalo especial. En la habitación contigua, el novio también se preparaba para la ceremonia. Su mejor amigo, que había viajado desde provincias, le ayudaba con los gemelos y la corbata. Mauricio parecía tranquilo, pero sus manos temblaban ligeramente. «¿Nervioso?», preguntó un amigo, tendiéndole un vaso de whisky. «No pasa nada», Mauricio bebió un sorbo. «Solo quiero que todo salga perfecto». El salón de banquetes del hotel se transformaba por momentos. Los floristas creaban elaborados arreglos de orquídeas y rosas blancas, los camareros disponían platos y copas, y los músicos afinaban los instrumentos. Alfredo Echenique controlaba personalmente cada detalle. Su única hija se merecía una boda impecable. A mediodía empezaron a llegar los primeros invitados. Damas en traje de noche, hombres de riguroso traje, la élite de la sociedad de la capital. Muchos eran socios de Alfredo, otros amigos de la familia Echenique. «Mauricio es un novio envidiable», susurraban los invitados en el vestíbulo. «Joven, con éxito, de buena familia. Rosario tiene mucha suerte». Ninguno de ellos sabía la verdad. Nadie adivinaba que en pocas horas aquella boda perfecta se convertiría en un escándalo del que hablaría todo el pueblo. En la suite de la novia reinaba un ambiente festivo. Las amigas de Rosario, elegidas por las damas de honor, se hacían selfies, bebían champán y compartían consejos sobre la vida matrimonial. «¿Has decidido dónde vas a vivir después de la boda?», preguntó una de las amigas. «Mauricio compró un ático en un nuevo complejo de apartamentos», respondió Rosario. «Nos mudaremos allí después de la luna de miel». Ella no sabía que ese ático solo existía en las historias de su prometido, como tantas otras cosas en su relación. Blanca ajustó el velo en la cabeza de su hija. El fino tul bordado con pequeñas perlas enmarcaba maravillosamente el rostro de la novia. Se había pagado una fortuna por este accesorio, pero ¿cómo escatimar en un día tan importante? «Tu padre quiere hablar contigo antes de la ceremonia», dijo Blanca. «Está esperando en la pequeña sala de conferencias». Rosario caminó con cuidado, intentando no arrugarse el vestido, por el pasillo. Alfredo Echenique estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad pensativo. Al oír los pasos de su hija, se volvió. «Eres preciosa», pronunció, y sus ojos brillaron con suspicacia. «Una réplica exacta de tu madre el día de nuestra boda». Sacó una caja de terciopelo del bolsillo. «Esto perteneció a tu abuela.
Alfredo abrió la caja, que contenía un antiguo collar de perlas. Ella me pidió que te lo regalara el día de tu boda. Rosario sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Papá, pero no estropees el maquillaje. Rió, intentando ocultar su emoción. Alfredo ayudó a su hija a ponerse el collar. Las perlas contrastaban maravillosamente con el encaje del vestido. He comprobado toda la documentación de Mauricio, dijo de repente. Sus negocios, sus finanzas, sus antecedentes, todo está limpio. Rosario asintió. No tenía dudas sobre su prometido. Era de fiar, seguro de sí mismo, triunfador. Un auténtico príncipe de cuento de hadas. Llamaron a la puerta. El coordinador de bodas le recordó que faltaban 30 minutos para la ceremonia. Los invitados ya se habían reunido en el salón principal y el sacerdote había ocupado su lugar en el altar decorado con flores. Mauricio estaba de pie frente al espejo de su suite, ajustándose la pajarita. El teléfono del bolsillo de su chaqueta vibró. Un mensaje de Hortensia. Ni siquiera se molestó en leerlo, simplemente lo borró. «Ya es la hora», dijo su amigo, mirando el reloj. En el vestíbulo les esperaba el maestro de ceremonias. Mauricio ocupó su lugar en el altar, mirando hacia las puertas por donde entraría la novia. Su corazón latía más de lo normal, no por la excitación, sino por una extraña premonición. Comenzó a sonar la música nupcial. Las puertas se abrieron y apareció Rosario, acompañada de su padre. Los invitados se quedaron boquiabiertos. La novia estaba realmente magnífica. El vestido que Mauricio había robado a su legítima esposa le quedaba perfecto a Rosario. Alfredo llevó a su hija al altar, levantando la cabeza con orgullo. Era un triunfo para él. Su única hija se casaba con un hombre digno, les esperaba una vida feliz. El sacerdote dio comienzo a la ceremonia. Su voz sonó solemne en la silenciosa sala. Queridos hermanos y hermanas, nos hemos reunido hoy aquí para unir en matrimonio a Mauricio Valderrama y Rosario Echenique. Mauricio cogió la mano de Rosario. Sus dedos estaban fríos por la emoción. Ella sonrió feliz, mirándole con ojos cariñosos. La ceremonia siguió como de costumbre. El cura habló de amor, fidelidad, respeto mutuo, de votos que deberían ser inquebrantables, de la unión de dos corazones a los ojos de Dios. Nadie en la audiencia se dio cuenta de la puerta lateral entreabierta. Nadie prestó atención a la mujer que entró silenciosamente y se colocó a la sombra de la columna. Si alguno de los presentes conoce la razón por la que estos dos no pueden unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre, dijo el sacerdote la frase tradicional. Hortensia estaba sentada en la cabina del avión, agarrada con fuerza a los reposabrazos de su silla. Catalina, que había ocupado el asiento de al lado, le cubrió la mano con la suya. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó por enésima vez en las últimas 24 horas. Sí, la respuesta de Hortensia fue firme. Tengo que hacerlo. Cogieron un vuelo a primera hora de la mañana. Sebastián les había organizado una habitación en el mismo Hotel Imperial donde se celebraría la boda. El detective había pensado en todo al detalle. Se registraron en otra planta, lejos del bullicio de la boda. En el aeropuerto les recibió una sofocante mañana metropolitana. El taxi avanzaba lentamente por las concurridas calles. Hortensia miró por la ventanilla, pero no podía ver la ciudad. Las fotografías tomadas por el detective estaban delante de sus ojos. Su marido y su prometida, felices y enamorados. El Hotel Imperial se alzaba sobre la ciudad con su reluciente torre de cristal. Los floristas ya se agitaban en la entrada, descargando cestas de flores. Hortensia reconoció las orquídeas blancas, las flores favoritas de Rosario, como decía el informe del detective. «Señora Esquivel», la recepcionista había sido avisada de su llegada. «Su habitación está lista. Permítame acompañarla». La habitación resultó ser espaciosa, con vistas al parque de la ciudad. Catalina corrió inmediatamente las cortinas.
El sol abrasaba sin piedad. Hortensia se hundió en una silla, sintiendo que le temblaban las rodillas. La ceremonia empieza a las 4, dijo Catalina, mirando el mensaje de Sebastián. Tenemos tiempo para prepararnos. Hortensia asintió. Sacó un vestido de su bolso, un vestido estricto, azul oscuro, perfecto para lo que estaba a punto de hacer. Catalina se ocupó de maquillarse y peinarse. «Sabes», dijo Hortensia mirando su reflejo, «he imaginado este día cientos de veces. Pensé que gritaría, lloraría, haría un berrinche. Ahora solo siento frío por dentro». Catalina permaneció en silencio mientras seguía peinándose. Se oían voces y risas más allá de la pared. Al parecer, otro grupo de novios estaba allí preparándose para la ceremonia. Hortensia pensó que en algún lugar de este edificio, ahora mismo, su marido se estaba poniendo un traje, preparándose para casarse con otra mujer. Sebastián envió un mensaje con un plano detallado de la sala de banquetes y un programa de la ceremonia. Hortensia estudió el plano. La puerta lateral estaría abierta para el personal y podrían entrar discretamente en la sala por ella. «¿Y si la seguridad no nos deja pasar?», preguntó Catalina. «Lo harán». Hortensia sacó una invitación de su bolso. Sebastián me la consiguió. Una tarjeta dorada con letra ornamentada invitaba al matrimonio de Mauricio Valderrama y Rosario Echenique. Hortensia pasó el dedo por el nombre de su marido, tan familiar y a la vez tan extraño. En el pasillo se oían risas mientras las damas de honor se apresuraban a prepararse. Hortensia imaginó a Rosario probándose el vestido de novia, girando frente al espejo, feliz y enamorada, como ella misma lo había estado 5 años atrás. «Necesito verla antes de la ceremonia», dijo Hortensia de repente. «Quiero mirarla a los ojos». «Es demasiado arriesgado», Catalina negó con la cabeza. «Podrían reconocerte». «Nadie me reconoce, para ellos solo soy una invitada más». Bajaron al vestíbulo del hotel. Por todas partes corría gente con flores, cajas e instrumentos musicales. Hortensia se fijó en un cartel que indicaba la planta de bodas. En el ascensor, se arregló el pelo y se recogió el vestido. Su corazón latía con fuerza, sin emoción, con fría determinación. El piso de la boda era ruidoso. Los invitados ya habían empezado a reunirse. Hortensia la vio enseguida. Rosario estaba rodeada de sus damas de honor, discutiendo algo animadamente. Joven, hermosa, radiante de felicidad, con un vestido de novia robado a su legítima esposa. Sus miradas se cruzaron un instante. Rosario sonrió distraídamente a la desconocida invitada y se dio la vuelta. No sabía que aquella mujer del vestido azul oscuro era la legítima esposa de su prometido. No sabía que en pocas horas su boda perfecta se convertiría en una pesadilla. Hortensia volvió a la habitación. Catalina la esperaba, paseándose nerviosa por la habitación. «¿Y bien?», preguntó. «Es preciosa», respondió Hortensia con sencillez. «Joven, feliz». Faltaba 1 hora para que empezara la ceremonia. Hortensia estaba sentada junto a la ventana, viendo llegar los coches con los invitados. Mujeres en traje de noche, hombres de esmoquín, la alta sociedad de la capital se había reunido para la boda del año. «Ya es la hora», dijo Catalina mirando el reloj. Bajaron las escaleras de servicio. Sebastián los esperaba en la puerta lateral del salón de banquetes. Asintió con la cabeza. Todo estaba listo según lo previsto. «Estaré cerca», susurró Catalina apretando la mano de su amiga. Hortensia entró en el salón sin ser vista, de pie a la sombra de una columna. Los invitados tomaban asiento, hablando en voz baja. El sacerdote ya estaba de pie junto al altar, hojeando las páginas del canto. Mauricio apareció por una puerta lateral, elegante, guapo, con un impecable smoking. Hortensia miró a su marido, intentando ver en él al hombre que había amado durante 5 años. Pero frente a ella había un hombre extraño, dispuesto a casarse con otra mujer. La música empezó a sonar.
Las puertas se abrieron y apareció Rosario del brazo de su padre. El vestido, su vestido, fluía suavemente a cada paso. Un velo bordado con perlas ocultaba el rostro feliz de la novia. El sacerdote dio comienzo a la ceremonia. Su voz sonó solemne en la silenciosa sala. Hortensia escuchó las palabras de amor y fidelidad, apretando los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. Si alguien aquí conoce la razón por la que estos dos no pueden unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Hortensia respiró hondo. Por fin había llegado el momento que tanto esperaba. Protesto. La voz de Hortensia sonó inesperadamente fuerte en la silenciosa sala. Salió de la sombra de la columna, cuadrando los hombros. 150 pares de ojos la miraron fijamente. Mauricio se quedó inmóvil ante el altar, con el rostro pálido. «Estoy en contra de este matrimonio», repitió Hortensia dando un paso adelante. «Y tengo derecho legal a hacerlo». Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Rosario miró a su padre confusa. Alfredo Echenique frunció el ceño, escrutando a la extraña del vestido azul oscuro. «Perdone», tosió el sacerdote. «¿Sabe usted la razón por la que este matrimonio no puede celebrarse?» «Sí, padre». Hortensia se acercó al altar. «Este hombre ya está casado. Yo soy su esposa». Un murmullo se levantó en la sala. Los invitados empezaron a hablar. Algunos se levantaron de sus asientos. Blanca Echenique se apretó el corazón. Algunas de sus damas de honor jadearon. Rosario miró a Mauricio con los ojos muy abiertos. «Dime que no es verdad», susurró. «Di que no conoces a esa mujer». Pero Mauricio guardó silencio. Tenía la cara cubierta de sudor y la corbata repentinamente demasiado apretada. «Tengo pruebas». Hortensia sacó documentos de su bolso. Certificado de matrimonio, fotografías, extractos bancarios. Llevamos casados 5 años. Alfredo Echenique dio un paso adelante, con el rostro ensombrecido por la ira. «¿Qué está pasando aquí?», le temblaba la voz. «Mauricio, explícate inmediatamente». La sala quedó tan silenciosa que se podía oír el zumbido de una mosca junto a la vidriera. Mauricio abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. «¿Y ese vestido?», Hortensia señaló a Rosario. «Es mi vestido de novia. Lo robó de nuestra casa para dárselo a su amante». Rosario bajó los ojos hacia el vestido que hacía un momento le había parecido tan perfecto. Sus manos empezaron a temblar, el ramo de orquídeas blancas resbaló y cayó al suelo de mármol. 5 años, continuó Hortensia, sin dejar de mirar a su marido. 5 años de matrimonio, y ni siquiera tuviste el valor de decirme la verdad. Decidiste casarte con otra, fingiendo que yo no existía. El sacerdote hojeó confuso sus notas, sin saber qué hacer en una situación así. En su práctica, aún no había tenido un caso en el que una esposa legítima se presentara en la boda de su marido. Blanca Echenique se acercó a su hija y le pasó el brazo por los hombros. Rosario permanecía inmóvil, como una estatua vestida de blanco. Los primeros rastros de lágrimas aparecieron en su impecable maquillaje. «Yo nunca», le temblaba la voz, «nunca saldría con un hombre casado. Dijiste que nunca te habías casado». Mauricio recuperó por fin el habla. «Puedo explicarlo», empezó, pero Alfredo Echenique le interrumpió. «¿Explicarlo?». Su voz retumbó en la sala. «Nos mentiste desde el principio. Engañaste a mi hija, deshonraste a nuestra familia». Los invitados empezaron a abandonar sus asientos. Algunos corrían hacia las salidas, otros se apiñaban contra las paredes, ansiosos por ver cómo se desarrollaba el drama. Los fotógrafos contratados para captar el feliz acontecimiento no dejaban de hacer clic con sus cámaras. Catalina salió de su escondite y se colocó junto a su amiga. Sabía lo difícil que era para Hortensia, la tormenta de emociones que se desataba en su alma. «Mauricio», Hortensia dio otro paso adelante. «Mírame a los ojos. Por una vez, ten el valor de decirme la verdad». Levantó la vista.
En sus ojos se leía el miedo y algo más, tal vez vergüenza, tal vez arrepentimiento por haber revelado su plan. Te amaba, dijo en voz baja. Te quería de verdad, pero entonces conocí a Rosario y todo cambió. ¿Amaba? Hortensia sonrió amargamente. ¿Tanto la amaba como para robarme el vestido de novia para ella? ¿Tanto como para planear casarse en secreto sin ni siquiera divorciarse de mí? De repente, Rosario empezó a desabrochar los botones de la espalda del vestido. Le temblaban los dedos, pero luchaba obstinadamente con cada broche. No quiero, se le cortó la voz. No quiero llevar el vestido de novia de otra persona. No quiero formar parte de este engaño. Blanca intentó detener a su hija, pero no le hizo caso. Uno a uno los botones de perlas se desabrocharon, dejando al descubierto la combinación de seda blanca bajo el vestido. Lo estábamos comprobando, se volvió Alfredo hacia sus ayudantes. ¿Cómo habéis podido pasar por alto que está casado? Facilitó documentos falsificados, respondió uno de ellos. Todo estaba perfectamente falsificado. El velo resbaló de la cabeza de Rosario, cayendo al suelo de mármol junto al ramo olvidado. Su pelo perfecto se despeinó, su rímel empezó a emborronarse por las lágrimas. Mauricio intentó acercarse a ella, pero Alfredo le cerró el paso. No te atrevas, apretó los dientes. Ni se te ocurra acercarte a mi hija. Hortensia observaba la escena con una extraña calma. Todo lo que estaba ocurriendo le parecía irreal, como si estuviera viendo una película desde fuera. ¿Sabes? Se volvió hacia Rosario. No te culpo, tú también eres víctima de sus mentiras. Rosario levantó sus ojos llorosos hacia ella. Lo siento, susurró. No lo sabía, te juro que no lo sabía. El sacerdote tomó por fin una decisión. Cerró el relicario y sacudió la cabeza. La ceremonia no puede celebrarse en estas circunstancias, anunció. Sería ilegal. Los músicos empezaron a recoger sus instrumentos. Los camareros miraban a su alrededor confusos. ¿Qué hacer con un banquete festivo encargado para 150 personas? Catalina apretó con fuerza la mano de su amiga. «Vámonos de aquí», susurró. «Ya has hecho todo lo que tenías que hacer». Pero Hortensia negó con la cabeza. Aún no había terminado. Tenía una conversación importante por delante, con el hombre en quien había confiado durante 5 años y que la había traicionado de la forma más brutal. La sala del banquete se fue vaciando poco a poco. Los invitados se apresuraron a abandonar el lugar de la boda fallida, susurrando e intercambiando miradas significativas. Solo quedaban los principales participantes en el drama. 2 familias cuyas vidas habían sido arruinadas por las mentiras de un hombre. Rosario estaba sentada en una silla, envuelta en el chal que le había traído su madre. Su vestido de novia, robado en Hortensia, yacía arrugado en el suelo. Blanca Echenique intentó consolar a su hija, pero ésta no respondió a sus palabras. Alfredo Echenique estaba de pie junto a la ventana, con los hombros anchos tensos y la cara contorsionada por la ira. Sacó su teléfono y dijo algo rápidamente a su abogado. Entonces, Hortensia se volvió hacia Mauricio. «Quizá ahora puedas explicar a todos los presentes cómo planeabas llevar esto a cabo. ¿Casarte por segunda vez sin divorciarte de tu primera mujer?» Mauricio se pasó la mano por la cara. Tenía el pelo perfectamente peinado y la corbata caída. «Iba a arreglar las cosas», empezó. «Después de la boda...» «¿Después de la boda?», le interrumpió Hortensia. «¿Quiere decir que pensaba ser bígamo? ¿O pensabas enviarme los papeles del divorcio por correo?» Rosario levantó la vista de repente. «Dijiste que nos habías comprado un ático», le tembló la voz. «Que nos mudaríamos allí después de la luna de miel. ¿Eso también es mentira?» Mauricio guardó silencio. Aquel silencio era más elocuente que cualquier palabra. «¿Y tu negocio de restauración?» Alfredo se volvió bruscamente hacia él.
Esos documentos que aportaste, balances, informes, contratos. El negocio es real, dijo Mauricio en voz baja, pero está registrado a nombre de mi primera mujer. Aquella confesión fue la gota que colmó el vaso. Alfredo Echenique cubrió la distancia que los separaba en unos pocos pasos y golpeó a Mauricio en la cara con un puñetazo. El hombre retrocedió, agarrándose el pómulo. «¡Papá!», chilló Rosario. «Has deshonrado a mi hija», tronó Alfredo. «Has deshonrado a nuestra familia. Hemos invitado a todos nuestros amigos, a nuestros socios, a esta boda». Blanca abrazó a su hija que sollozaba, tratando de alejarla del salón, pero Rosario se soltó y se acercó a Mauricio. «¿Por qué?», le preguntó mirándole a los ojos. «¿Por qué me has hecho esto?». Mauricio intentó cogerle la mano, pero ella se la apartó como si se hubiera quemado. «Te quiero», empezó. «Con Hortensia. Hemos sido extraños durante mucho tiempo». Antes de que pudiera terminar la frase, una sonora bofetada le quemó la otra mejilla. Rosario estaba ante él, con los ojos ardiendo de furia a través de las lágrimas. «¿Amas?», casi gritó. «Ni siquiera sabes lo que es el amor. El verdadero amor no se construye con mentiras». Catalina se acercó a Hortensia, le puso la mano en el hombro, pero ella permaneció inmóvil, observando cómo se desarrollaba la escena. «Saben», dijo de repente, volviéndose hacia la familia Echenique, «estoy agradecida por haber llegado a tiempo, de haber podido evitar esta farsa». Blanca Echenique se volvió hacia ella. «¿Cómo lo sabía?», le preguntó. «¿Cómo te diste cuenta de que estaba aquí?». «Tenía un buen detective privado». Hortensia señaló con la cabeza a Sebastián, que había permanecido discretamente de pie contra la pared todo este tiempo. «Y un amigo muy leal». Alfredo Echenique sacó un talonario de cheques del bolsillo. «Diga la cantidad», le dijo a Hortensia. «Cualquier cantidad por daños morales. La pagaré». Pero Hortensia negó con la cabeza. «No se trata de dinero, se trata de traición, sobre la confianza rota, de años de vida robados». Se acercó al vestido de novia que yacía en el suelo. Hacía 5 años había sido tan feliz con él puesto. Ahora ese vestido se había convertido en un símbolo de traición. «Pediré el divorcio», dijo, volviéndose hacia Mauricio. «Y no te preocupes, no reclamaré tu negocio, aunque tengo todo el derecho a hacerlo. No quiero nada de ti». Mauricio se quedó con la cabeza gacha. Su cara empezaba a hincharse por los golpes, físicos y mentales. «Nosotros también vamos a demandar», declaró Alfredo. «Por estafa, falsificación de documentos, daños morales. Mi abogado ya está trabajando en ello». Rosario se acercó a Hortensia. Las dos mujeres, esposa y novia frustrada, cruzaron sus miradas. «Lo siento», dijo Rosario en voz baja. «Si lo hubiera sabido». «No es culpa tuya», replicó Hortensia con la misma tranquilidad. «Las dos fuimos víctimas de sus mentiras». Blanca condujo finalmente a su hija fuera del salón. Alfredo la siguió, lanzando una última mirada aniquiladora a Mauricio. Solo Hortensia, Catalina, Sebastián y Mauricio permanecían en el enorme salón de banquetes. «¿Sabes?», Hortensia recogió su vestido de novia del suelo. «Siempre pensé que lo peor de la vida era perder a alguien a quien amabas. Pero no. Da más miedo darse cuenta de que esa persona nunca existió, que todo fue una mentira desde el principio». Mauricio la miró. «No todo fue mentira», pronunció. «Los primeros años te amé de verdad». «¿Amabas?», Hortensia sonrió amargamente. «Entonces, ¿por qué me robaste el vestido de novia? No es solo una cosa, es un símbolo, un recuerdo. ¿Querías hacerme daño a propósito?». Se quedó en silencio. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar este gesto de traición suprema? «Me llevaré el vestido», dijo Hortensia. «Y espero no volver a verte». Se volvió para marcharse. Catalina y Sebastián la siguieron.
Mauricio se quedó solo en el vasto vestíbulo vacío, entre las flores esparcidas y las copas volcadas de champán sin tocar. El vestíbulo del hotel seguía abarrotado de huéspedes que comentaban lo sucedido. Al ver a Hortensia se separaron, creando un animado pasillo. Ella caminaba con la cabeza alta portando su vestido de novia, símbolo de las esperanzas truncadas y del amor traicionado. La tarde descendía sobre la capital, tiñendo el cielo de un púrpura oscuro. En su habitación del Hotel Imperial, Hortensia estaba sentada en un sillón, mirando el vestido de novia cuidadosamente extendido sobre la cama. Catalina servía en silencio el té que había traído el amable portero. En la habitación contigua, la familia Echenique trataba de recuperarse de lo ocurrido. Rosario se había encerrado en el baño y se negaba a salir. Blanca estaba sentada bajo la puerta, suplicando a su hija que abriera. Alfredo hablaba por teléfono con los periodistas, intentando evitar que se filtrara información a la prensa. En el piso donde iba a celebrarse el banquete de bodas, los camareros retiraban la comida y las bebidas sin tocar. Las orquídeas blancas, que habían parecido tan festivas incluso por la mañana, parecían ahora fuera de lugar en medio del caos general. «Tómate algo». Catalina le tendió a su amiga una taza de té caliente. «Necesitas calmarte». Hortensia tomó la taza mecánicamente, pero no bebió ni un sorbo. Su mirada estaba fija en los botones de perlas de su vestido, cada uno de los que una vez había abrochado con tanta diligencia el día de su boda. Llamaron a la puerta con cautela. Era Blanca Echenique, demacrada, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. «¿Puedo pasar?», preguntó en voz baja. «Necesito hablar con usted». Hortensia asintió. Blanca se sentó en el borde de la silla, frotándose nerviosamente el pañuelo que tenía en las manos. «Quería disculparme», empezó. «Por todo esto, por no ver, por no entender». «No es culpa tuya», Hortensia negó con la cabeza. «Nos engañó a todos». Blanca se enjugó las lágrimas. «Rosario, no sale del baño, no contesta. Tengo tanto miedo por ella». Hortensia dejó la taza sin tocar sobre la mesa. «Hablaré con ella», dijo, levantándose. Catalina intentó detener a su amiga, pero ya se dirigía a la puerta. La habitación de Echenique estaba en penumbra. Alfredo seguía al teléfono, paseándose por la habitación. Al ver a Hortensia, se calló a media palabra. «Está ahí dentro», señaló la puerta del baño. Hortensia se acercó y llamó suavemente. «Rosario», llamó. «Soy Hortensia. ¿Podemos hablar?». Se hizo el silencio detrás de la puerta. Luego se oyó el chasquido de una cerradura. La puerta se entreabrió y apareció el rostro lloroso de Rosario. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. «¿Deseas regodearte?». «No», Hortensia negó con la cabeza. «Quiero ayudar». Rosario dudó unos segundos y luego abrió más la puerta. Estaba sentada en el borde de la bañera, todavía con su combinación de seda blanca. Tenía el maquillaje completamente corrido y el pelo despeinado. «Me siento tan estúpida», susurró. «Tan ingenua y estúpida». Hortensia se apoyó en el lavabo. «Yo también fui ingenua», dijo. «Vivir 5 años con un hombre y no ver cómo era en realidad». Rosario la miró. «¿Cómo te enteraste? ¿Lo de la boda? ¿Lo del vestido?». «Contraté a un detective. Mauricio empezó a hacer muchos viajes de negocios, cambió. Intuí que algo iba mal». Se hizo el silencio en el cuarto de baño. Las dos mujeres, engañadas por el mismo hombre, se miraron sin odio, solo con comprensión y simpatía. «¿Sabes?», dijo de pronto Rosario, «él nunca hablaba de su pasado. Siempre evitaba contestar, cambiaba de tema. Ahora entiendo por qué». Blanca se asomó por la puerta del baño. «Chicas, ¿por qué no salís? He pedido la cena para la habitación». Pero ni Hortensia ni Rosario se movieron de sus asientos. «Me enseñó fotos de restaurantes», continuó Rosario. «Habló de planes para ampliar el negocio.
Todo era tan convincente. «Porque es verdad», replicó Hortensia. «Solo los restaurantes están registrados a mi nombre. Empezamos este negocio juntos». Rosario se tapó la cara con las manos. «Ahora no sé cómo seguir adelante», susurró. Toda esa gente en la boda, sus miradas, los susurros a sus espaldas. «Eres joven», dijo Hortensia suavemente. «Tienes todo por delante. Yo, en cambio, tendré que empezar mi vida de nuevo a los 36. Catalina apareció en la habitación con una bandeja en la que humeaban tazas de infusión. «Dejen de sentarse en el baño», ordenó. «Id todos a vuestra habitación». Rosario se levantó insegura. Blanca se echó inmediatamente una bata sobre los hombros. En la habitación ya había una pequeña mesa puesta. Alfredo había ido a alguna parte, al parecer a tratar con la prensa y los abogados. Las 4 mujeres se sentaron a la mesa y Catalina sirvió el té. «¿Sabes?», dijo Blanca, removiendo el azúcar. «Quizás sea mejor que todo se haya revelado ahora. Mejor un final horrible que un horror sin final». Rosario se estremeció ante aquellas palabras. «Siento lo del vestido», dijo de repente, mirando a Hortensia. «No sabía», dijo que era un regalo especial. «Es solo una cosa», replicó Hortensia, aunque algo se apretó en su pecho. «Lo importante es que ahora los dos sabemos la verdad». Al otro lado de la ventana por fin había anochecido. La ciudad encendía sus luces nocturnas, y en su habitación del Hotel Imperial, las 4 mujeres bebían té, tratando de dar sentido a los acontecimientos del día. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Blanca a Hortensia. «Pedir el divorcio», respondió ella. «Seguiré con mis negocios, seguiré adelante con mi vida». Rosario levantó la vista con los ojos llorosos. «Y yo me iré», dijo. «Papá me ofrece un trabajo en nuestra sucursal de Madrid. Creo que necesito cambiar de aires». Catalina sirvió el resto del té en tazas. «Lo importante es no dejar que el pasado arruine el futuro». Se oyeron pasos en el pasillo. Alfredo había vuelto. Su rostro estaba cansado pero decidido. «Ya está todo arreglado con la prensa», dijo. «No se filtrará ninguna información, y mañana nos reuniremos con los abogados». Hortensia se levantó de la mesa. «Deberíamos irnos», dijo. «Mañana es pronto para volver a casa». Rosario se levantó de golpe y la abrazó con fuerza. «Gracias», susurró, «por abrirme los ojos, por salvarme de un terrible error». Hortensia le devolvió el abrazo. En aquel momento no eran rivales, sino aliadas, unidas por el dolor y la traición compartidos. Era una mañana lluviosa. Las gotas tamborileaban en las ventanas del Hotel Imperial como si la naturaleza llorara los sucesos de ayer. Hortensia estaba de pie junto a la ventana de su habitación, observando los claros caminos que corrían por el cristal. Catalina estaba haciendo las maletas. El avión salía dentro de 3 horas. El vestido de novia estaba bien doblado en una maleta que había traído la criada. «El taxi está reservado para las 9», dijo Catalina, abrochándose la maleta. «¿Tendremos tiempo para desayunar?». Hortensia negó con la cabeza. No podía pensar en comida. Su mente se tambaleaba con los acontecimientos de ayer, los gritos, las lágrimas, los sueños rotos de 2 mujeres. Llamaron a la puerta. Un portero nervioso se paró en el umbral. «Siento molestarla, señora Esquivel», dijo, «pero el señor Valderrama la espera abajo. Insiste en hablar con usted». Hortensia se quedó helada. Sabía que aquella conversación era inevitable, pero no creía que fuera a tener lugar tan pronto. «Bajaré», respondió tras una pausa. Catalina se adelantó. «Te acompaño». «No», detuvo Hortensia a su amiga. «Esta es mi última conversación con él. Tengo que hacerlo sola». El vestíbulo del hotel estaba vacío. Solo había una recepcionista somnolienta detrás del mostrador y un par de camareras limpiando las columnas de mármol. Mauricio estaba de pie junto a la ventana panorámica, con las manos en los bolsillos.
Tenía la cara hinchada por los golpes de la noche anterior y un ojo morado debajo del otro. ¿Por qué has venido?, preguntó Hortensia, deteniéndose a unos pasos de él. Mauricio se dio la vuelta. En sus ojos se leía el cansancio y algo más, quizá remordimiento, o quizá solo miedo a las consecuencias de sus actos. «Te debo una explicación», empezó. «Te mereces una explicación». «¿De verdad?», Hortensia sonrió amargamente. «Y cuando me robaste el vestido de novia para tu amante, ¿creíste que merecía una explicación?». Mauricio se pasó una mano por la cara. «Aquello fue un error. No debí...». «¿Un error?», Hortensia le interrumpió. «Un error es cuando te olvidas de comprar leche o llegas tarde a una reunión. Y lo que hiciste fue una traición consciente y planeada». Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba. Las gotas golpeaban el cristal con creciente furia, como para acompañar su conversación. «Estoy confundido». Mauricio dio un paso hacia ella. «Conocí a Rosario y perdí la cabeza, pero eso no significa que no te quisiera». «No te atrevas». Hortensia levantó la mano, deteniéndolo. «No te atrevas a hablar de amor, no sabes lo que es». Los primeros invitados aparecieron en el vestíbulo, apresurándose a desayunar. Miraron a la pareja con curiosidad, percibiendo claramente la tensión que había entre ellos. «Hablemos en otro sitio», sugirió Mauricio. «¿Tal vez en un restaurante?». «No tenemos nada más de qué hablar», negó Hortensia con la cabeza. «Ya se ha dicho todo, ya está todo hecho. ¿Y los negocios?». Una nota suplicante apareció en su voz. «Los restaurantes están registrados a tu nombre. No puedes...». «Ya está», le interrumpió Hortensia. «No has venido a disculparte, viniste a negociar negocios». Mauricio calló, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Sabes», continuó, «pasé 5 años viviendo con un hombre al que resulté no conocer en absoluto, haciendo planes, creyendo, apoyando, y todo este tiempo ha sido capaz de tanta mezquindad». «Pagaré», dijo rápidamente, «por tu parte del negocio. Dime el precio». Hortensia soltó una carcajada seca y sin gracia. «¿De verdad crees que todo se puede medir con dinero? ¿Mi dolor, mi humillación, mis años robados?». Alfredo Echenique se acercó al mostrador de la recepcionista. Al ver a Mauricio, se detuvo bruscamente, con el rostro ensombrecido por la ira. «Fuera», dijo en voz alta. «Abandone el hotel inmediatamente o llamaré a seguridad». Mauricio lanzó una rápida mirada a Hortensia. «No hemos terminado de hablar», dijo. «Hemos terminado», replicó ella. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo para hablar del divorcio, y el negocio... No tienes que preocuparte. No te quitaré tus restaurantes. Odio siquiera pensar en algo que tenga que ver contigo». Se dio la vuelta y se dirigió al ascensor. Detrás de ella oyó la voz de Alfredo llamando a seguridad, pero no se volvió. En la suite, Catalina corrió hacia ella. «¿Qué ha pasado? ¿Qué quería?». «Nada importante», respondió Hortensia acercándose a la ventana. «Solo un último esfuerzo para mantener el control». Miró hacia la lluviosa ciudad. En algún lugar, tras el manto de lluvia, estaba su antigua vida. Una casa acogedora, un hogar bien establecido, una rutina familiar. Ahora todo parecía tan distante y ajeno. «Lo odio», dijo en voz baja. «Le odio por hacerme dudar no solo de él, sino de mí misma, en mi capacidad de confiar en la gente». Catalina pasó silenciosamente el brazo por los hombros de su amiga. Estaban junto a la ventana, viendo cómo la lluvia desdibujaba el contorno de la ciudad. Abajo, en la entrada del hotel, apareció la figura de Mauricio. Permaneció unos segundos bajo la lluvia, luego se levantó el cuello de la chaqueta y se alejó rápidamente. Hortensia lo vio disolverse en la bruma lluviosa, el hombre al que una vez había amado, en el que había creído, con el que había planeado su futuro. «Ya es hora», dijo,
apartándose de la ventana. Deberíamos irnos a casa. Recogió la maleta del vestido de novia y se dirigió a la puerta. Le esperaba una nueva vida, desconocida, aterradora, pero suya.